acuerdo, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Bueno, vayamos viendo nosotros el tema que nos compete para hoy, que sería saturación de oxígeno, ¿sí? Reactividad pupilar, glucosa y piel. Bien, si llegamos a terminarlo el día de hoy, que no creo, este, tenemos que reprogramar, o mejor dicho, programar el examen que sería de signos vitales, ¿sí? Porque ya hemos visto todos los temitas, ¿bien? Pero vamos a ver si lo terminamos hoy. Si lo terminamos hoy, genial. Si no, ya lo terminamos el lunes de la semana entrante y ya vamos a programar todo lo que sería el tema de exámenes, ¿bien? Perfecto. Bueno, ahí yo busco la imagen y vamos a comenzar. Un segundo. Bien, comencemos con lo que es saturación de oxígeno, ¿sí? Vamos a colocar el cuadrito aquí, ¿sí? La saturación de oxígeno también es conocida como SPO2, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué significa? Si bien de que se encarga, mejor dicho, de medir los niveles de oxígeno que hay en sangre arterial, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de sangre. Tenemos la sangre arterial y la sangre venosa, ¿sí? Por eso yo siempre les aclaro en sangre arterial. ¿Por qué? Porque la única que es transportadora, o mejor dicho, o es rica en oxígeno, ¿sí? La sangre venosa es sangre desoxigenada, quiere decir que no tiene nada de oxígeno. ¿Estamos? Ahora, dentro de la saturación parcial de oxígeno, o SPO2, yo tengo mi valor normal, ¿sí? Que el valor normal estaríamos hablando de unos 95 al 99% de saturación, ¿sí? Que yo calculo que estos valores ustedes lo habrán manejado durante el tema de pandemia, porque fue un tema muy, muy tocado en ese entonces, la oxigenación. Sin embargo, la saturación parcial de oxígeno, ¿sí? Dentro de esta misma, yo voy a encontrar lo que sería una patología, ¿sí? Que se llama hipoxia, ¿bien? Y la hipoxia justamente son niveles bajos de oxígeno, ¿bien? Que esta hipoxia es la famosa hipoxia que hemos escuchado nombrar en la pandemia. Pero esta misma, ¿sí? Se caracteriza en niveles, ¿sí? O etapas, porque tenemos una hipoxia leve, una hipoxia moderada, una hipoxia crítica y una hipoxia severa. Bien. La hipoxia leve, para que ustedes se den cuenta cuando es una hipoxia leve, ¿sí? Según los nuevos parámetros, ¿sí? Es desde 94 al 90% de saturación. En moderada es de 90 al 86% en saturación. La crítica de 86
a 70% de saturación y la más severa es igual a 70 o menor a 70%. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, a ver, ahí. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en lo que es la hipoxia leve, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta y saber que es una hipoxia leve. ¿Por qué? Porque de por sí la persona va a presentar algunos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de la hipoxia? Muy simple. Tenemos, ¿sí? Como dolor de cabeza, vértigos, náuseas, ¿sí? Y la famosa disnea, dificultad respiratoria. Bien. Sin embargo, ¿qué me puede causar una hipoxia leve? Bueno, ya hemos pasado en este tiempo de invierno, sobre todo, el tema de los braseros, las estufas, ¿sí? Que por el monóxido de carbono o gases tóxicos en general, voy a llegar a tener una saturación baja. ¿Se entiende? A ello también está involucrado lo que son otros tipos de patologías, enfermedades, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. En moderada, aquí en moderada, yo tengo una enfermedad muy común, ¿sí? A ver, ya se lo voy a escribir aquí, ¿sí? Que es el famoso EPOC. ¿Por qué EPOC? Porque la persona sí va a manejar una saturación desde unos 87, 88%, ¿sí? Pero eso no implica que la persona, a ver, esté mal, ¿sí? Sino que para las personas que sufren EPOC, ese tipo de saturación es normal. Pero ¿qué pasa? Yo le puedo administrar oxígeno a una persona con EPOC, sí le puedo administrar, pero por pocos periodos de tiempo, porque como ellos no pueden metabolizar el oxígeno que están en sus pulmones, porque estos mismos están obstruidos, ¿sí? Yo los puedo asfixiar en oxígeno. Es todo lo contrario a una persona normal, digamos, ¿sí? Que si a mí me falta oxígeno, yo me muero, ¿sí? Es asfixiar. En cambio en ellos, si yo les brindo mucho oxígeno, también corren riesgo de morirse ya que se están asfixiando en lo que sería en oxígeno. ¿Se entendió? Sí, bien. En crítica y en severa, ¿sí? Lamentablemente, yo tengo que llevarlo a lo que sería la intubación. Pero para intubarlos, yo no lo puedo intubar. Una, yo necesito, ¿sí? Sedarlo y para sedarlo yo necesito tener todos los materiales, ¿sí? Necesito tener un poco de una sedación leve, con un poco de anestesia, con un poco de antiinflamatorio, porque no es fácil que coloquen un tubo por la garganta o por la nariz, ¿sí? Hacia lo que es la parte de los pulmones. No es fácil con una persona consciente. Se va a desmayar, va a gritar, va a llorar, va a sufrir y le va a doler mucho. Entonces, ¿quién se encarga de las intubaciones? Lamentablemente se encarga el médico de guardia, ¿sí? Yo no lo puedo hacer. Lamentablemente no lo puedo hacer. Lo tiene que hacer el médico de guardia, ¿sí? Porque, a ver, supongamos, me pasen dosis de la sedación, me pasen dosis de anestesia, me pase dosis en antiinflamatorios. ¿Qué va a pasar? Y puedo hacer que la persona fallezca por una sobredosis de medicamentos que yo no administré correctamente, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Justamente para administrar lo que es una sedación o una anestesia se hace una regla de tres simple, ¿sí? Se hace por el peso de la persona, por la estatura de la persona y por la medicación a administrar. ¿Se entiende? Muy bien.
Bien, estamos entonces con esta parte. A ver si puedo borrar y explicar qué instrumento utilizamos. Sí, muy bien. ¿Qué instrumento utilizamos nosotros? Bueno, aquí yo se lo coloqué en la imagen, que es el famoso saturómetro o oxímetro de pulso. ¿Sí? Este dispositivo, ustedes lo van a poder visualizar justamente en donde dice SPO2, ¿sí? Que ahí le va a marcar en el visor el resultado del porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, ¿sí? Yo este dispositivo lo puedo colocar en los dedos de la mano, bien, pero, pero, yo tengo un inconveniente aquí, que son las uñas, tanto hombres como mujeres, que utilizan las uñas de acrílico, uñas postizas, dijese yo, ¿sí? Y los famosos esmalte de uña. ¿Por qué? En las uñas de acrílico, recuerden, es un plástico que va con un pegamento sobre la uña, entonces no me va a dejar que el láser del dispositivo sí pueda penetrar en la uña de la persona y brindarme el resultado. Entonces va a ser complicado. El tema de los esmaltes, sobre todo los esmaltes tipo metalizados, brillosos, también voy a correr riesgo de que refracte lo que sería la luz del láser, por ende no voy a tener una mejor toma, muestra. Pero en el tema de los esmaltes, yo con un kit de esmalte, una acetona, puedo literalmente limpiar esa uña y colocar el dispositivo. En el tema de las uñas de acrílico no voy a poder, pero puedo buscar otras zonas en donde colocarlo. ¿Cuáles serían? El segundo dedo del pie o el lóbulo de la oreja para mantener o obtener una saturación óptima. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estamos entonces con lo que es el dispositivo este. Otra cosa. Cuando ustedes coloquen el dispositivo, traten de colocar la mano sobre una superficie plana. No hagan que el paciente tenga la mano colgando porque no me va a servir la muestra, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer que esté en una superficie plana o la puedo hacer colocar la mano sobre el abdomen de la persona y recién allí obtenerla, pero por nada del mundo tiene que estar colgando ese miembro, si no, no va a dar el resultado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos con la otra. Aquí. A ver, un segundito. Un segundito que vamos con lo que es reflejo pupilar o reactividad pupilar. Bien, un segundo. Un segundo, chicos, que se me actualiza ya esta parte. Ahí está. Vamos con lo que es reflejo pupilar. ¿Sí? Aquí. Yo le voy a poner reflejo pupilar. ¿Para qué nos sirve este? Bueno, este es básicamente un examen, ¿sí? Neurológico y de conciencia. ¿Sí? En este yo me puedo basar en qué, en lo que sería la reacción de las pupilas. Bien, yo tengo 4 fases de las pupilas.
Entre ellas yo tengo las isocoria, las midriasis, las miosis y las anisocoria. Bien, las isocoria son pupilas normales, de igual tamaño, ¿sí? Como ustedes podrán ver, ambas pupilas padecen la misma longitud, ¿sí? Y normalmente son las que nosotros manejamos habitualmente. Las midriasis. Las midriasis, como podrán ver, es una dilatación excesiva de la pupila, ¿sí? No obstante, este se puede dar por diferentes tipos de complicaciones, como dice aquí, por falta de oxígeno, ¿sí? Y por intoxicación de alcohol industrial. ¿Estamos? Perfecto. La miosis es la tercera fase, ¿sí? Y como podrán ver, ambas pupilas están totalmente contraídas, ¿sí? No es una contracción excesiva, y esta se puede dar por las intoxicaciones por insecticidas o drogas, como por ejemplo cocaína, marihuana, pasta base, etcétera, ¿sí? Y las anisocoria, que son las últimas, vamos a ver una desigualdad en las pupilas, porque una va a ser totalmente contraída y la otra totalmente dilatada, ¿sí? Estas se dan por daños cerebrales, tumores, golpes, traumatismo y, y lo que sería un derrame cerebral, el famoso ACV. Bien, para este tema de las pupilas, ¿sí? Es necesario que las sepan identificar bien a cada una de ellas, ¿sí? El examen que yo puedo hacer es a través de una linterna, ¿sí? Enfocar desde afuera del rostro hacia el centro del rostro, ¿sí? Buscando la dilatación de las pupilas. ¿Estamos? Bien. Ahí yo le voy a pasar el videito de cómo se hace el examen neurológico este en realidad y aguarden. Un segundito, chicos. ¿Lo pueden ver ahí el videito bien? Sí, bien, ahí vamos. El reflejo pupilar es, en esencia, la valoración y funcionalidad del estado pupilar, es decir, de ambas pupilas, por ejemplo, ante su respuesta en diversos estímulos. El reflejo pupilar nos da una información muy interesante y fiable sobre el estado neurológico de un paciente que, por ejemplo, haya podido sufrir un golpe en la cabeza o esté inconsciente. El reflejo pupilar, por ejemplo, lograr en situaciones donde pueda haber un traumatismo cráneoencefálico o pueda haber evidencia de él, así como en fracturas
donde hay una afectación del cráneo, por ejemplo, en golpes de cabeza, tanto de tipo moderados como de tipo fuertes. También podemos valorar el estado del reflejo pupilar en intoxicaciones. Por ejemplo, intoxicaciones por sustancias naturales o por sustancias sintéticas en casos de drogadicción y toxicomanía. También podemos obtener información del reflejo pupilar en situaciones de conciencia e inconsciencia, así como en los desmayos. También podemos utilizar el reflejo pupilar en la valoración y diagnóstico de ciertas patologías, como por ejemplo en las neuropatías. Y por último, el reflejo pupilar también nos da mucha información sobre el estado neurológico de un paciente que está sometido a anestesia o sedación. Deja de pensar que invertir en Estados ¿Listo? Unidos es solo para unos pocos. Te voy a contar cómo vos también podés hacerlo en un minuto. Pupilas son unas aberturas o huecos en el globo ocular que mediante la ayuda de la musculatura accesoria del propio ojo se abren o se cierran más dependiendo de la cantidad de luz que hay presente. Por ejemplo, bien es sabido que en la oscuridad no se ve nada. Por eso la pupila tiene que dilatarse a más no poder para poder hacer entrar el máximo de luz. Mientras que ante una situación de intensidad lumínica, como por ejemplo observar al sol mediante unas gafas protectoras, la pupila se contrae al máximo para evitar un exceso de luz reflejado en la retina. Sin embargo, la pupila, mediante diversas patologías, como por ejemplo los traumatismos craneoencefálicos o las intoxicaciones y drogadicción, la pupila puede sufrir variaciones de tipo involuntarias. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las distintas patologías que podemos encontrar en distintas afecciones, así como también el nombre de las diversas situaciones que nos podemos encontrar en la valoración del reflejo pupilar. Por ejemplo, el primer término que encontramos es la isocoria. La isocoria hace referencia a cuando ambas pupilas están en un estado normal. Por ejemplo, en el estado normal y cotidiano de la pupila. Si encontramos que las pupilas están muy contraídas, por ejemplo, en un estado de luminosidad máxima, tenemos el término de la miosis, la cual se corresponde con un estado fundamental natural del sistema nervioso autónomo o vegetativo, en este caso del sistema nervioso parasimpático o colinergia. Por el contrario, si encontramos que las pupilas están totalmente dilatadas, por ejemplo, en un estado de oscuridad absoluta, encontramos el término de midriasis. La midriasis también es un estado fundamental del sistema nervioso vegetativo o autónomo, en este caso perteneciente al sistema nervioso adrenérgico o simpático. Por el contrario, también tenemos afecciones que pueden variar entre ambas pupilas. Aquí encontramos el término de anisocoria, donde encontramos que ambas pupilas difieren en tamaño. Por ejemplo, podemos encontrar que la pupila izquierda esté totalmente contraída, mientras que la pupila derecha está totalmente dilatada. La anisocoria es muy común en traumatismos cráneoencefálicos, fracturas del cráneo y en intoxicaciones por sustancias, tanto de tipo naturales como de tipo sintética. Y por último, tenemos otro término más desconocido, pero que también suele darse, que es el término de discoria o disocoria. Aquí lo importante no es la desigualdad entre ambas pupilas, sino la varianza de la forma. Por ejemplo, podemos encontrar un paciente que tenga una pupila, en este caso la pupila izquierda, que la tenga normal y que la pupila derecha
tenga una forma alargada como si fuera un gato. Quiere decir que hay una variación en la forma. Esta variación puede deberse tanto a factores genéticos como alteraciones del globo ocular, también incluyendo a golpes o traumatismos en el globo ocular que afectan directamente a la pupila. Bonito. La escala de Glasgow es la primera escala donde podemos encontrar el reflejo pupilar como uno de los ítems a valorar en el estado neurológico y funcional de un paciente. La escala de Glasgow se divide en 3 ítems, que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, donde encontramos que la respuesta ocular tiene como máximo un valor de 4, la respuesta verbal de 5 y la respuesta motora de 6. El valor mínimo de cada ítem indica una nulidad en la propia respuesta, mientras que el valor máximo, que puede ser 4, 5 o 6, dependiendo de la respuesta que valoremos, nos indica una completa funcionalidad de ese estado neurológico. Si sumamos los ítems, nos da que el valor máximo de la escala de Glasgow es de 15, mientras que el valor mínimo es de 0. Si encontramos un paciente que tiene un valor de la escala de Glasgow entre 14 y 15, significa que el paciente puede tener o hay sospecha de un traumatismo craneoencefálico leve. Es decir, el paciente se ha pegado un golpe en la cabeza con el típico chichón, sin ninguna afectación más. Por ejemplo, un valor de escala de Glasgow entre 9 y 13 nos indica que hay un traumatismo craneoencefálico de tipo moderado. Es decir, el paciente se ha pegado un golpe en la cabeza, pero puede ser que haya perdido la conciencia y alguna de las 3 respuestas esté alterada. O puede haber sospecha de que haya una pequeña fractura de cráneo. Por ejemplo, tenemos que el paciente está inconsciente, se ha pegado un golpe a la cabeza y vemos signos de otorragia, rinorragia y también observamos signos de halo del líquido cefalorraquídeo muy leve. Mientras que, por último, un valor menor de 9 nos indica que el paciente sufre un traumatismo craneoencefálico de tipo grave, es decir, ya si confirmamos que existe una fractura de cráneo o un traumatismo craneoencefálico considerable, donde hay una afectación del sistema neurológico y hay funciones vitales comprometidas dentro del sistema nervioso. Directamente, este paciente ya ingresaría en la unidad de cuidado intensivo o de vigilancia intensiva del centro sanitario más cercano. La escala de Ramsay es otra escala de valoración neurológica donde también aparece uno de los factores a valorar, el reflejo pupilar, que nos indica el grado de sedación o tranquilidad o agresividad que tiene un paciente ingresado en una unidad de estancia hospitalaria. La escala de Ramsay, al contrario que la escala de Glasgow, se basa en 6 grados. Dependiendo de cada grado, el paciente estará más ansioso o estará más relajado. El grado 1 nos indica que el paciente está totalmente agresivo o agitado, es decir, un estado de ansiedad. El grado 2 nos indica que el paciente está en calma, hay tranquilidad, pero no está dormido, simplemente está tranquilo y calmado. El grado 3 nos indica que el paciente está en sueño ligero, es decir, el paciente puede cerrar los ojos o no tiene por qué, pero aún así el paciente ya empieza a presentar un pequeño cuadro de sueño. El grado 4 ya nos indica que el paciente tiene somnolencia, es decir, el paciente está
soñando. Tiene un sueño mucho más pesado que el grado 3, pero no llega a las fases REM del sueño. En el siguiente grado, en el grado 5, encontramos que el paciente ya está en el sueño REM. Y por último, el grado 6 nos indica que el paciente ya está profundamente dormido o sedado. Por ejemplo, también en pacientes que estén en coma. La escala de Ramsay se suele asociar con la escala del parámetro del BIS o del índice biespectral, donde recordamos que el índice biespectral en un paciente sometido a anestesia o a sedación, cuanto menor es el valor, significa que más sedado está, mientras que por el contrario, un mayor valor significa que el paciente está más despierto. Volvemos a repetir que la escala de Glasgow es la inversa a la escala de Ramsay. Y lo mismo, la escala de Ramsay es la inversa de la escala de Glasgow. En la escala de Glasgow, un paciente cuanto más valor tiene, mejor está. Mientras que en la escala de Ramsay, un paciente cuanto mayor grado tiene, más dormido o sedado está. Esta nueva aplicación está Un pagando segundito. esta cantidad de aquí cada 30 minutos solo por utilizarla. Ahí vamos. Finalmente, nos queda hablar de otro tipo de escala hospitalaria donde también valoramos el reflejo pupilar, aunque especialmente valoramos un parámetro del reflejo pupilar. Esa escala es conocida como la escala INR o la escala de la reactividad pupilar o reactividad ocular. Esta escala se suele utilizar mucho en unidades críticas como cuidado intensivo, vigilancia intensiva y en áreas quirúrgicas, como por ejemplo en reanimación o en el propio quirófano, a un paciente que está sometido a anestesia. ¿En qué se basa la escala INR o de reactividad? En que nosotros tenemos que valorar si las pupilas de ese paciente reaccionan ante un estímulo externo. El estímulo externo suele ser la incidencia de luz, es decir, la luminosidad. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene los ojos cerrados, valoramos un ojo y otro. No los valoramos a la vez. Primero uno y luego el otro. Usualmente suele ser primero el ojo izquierdo y luego el derecho, aunque a decisión de cada profesional sanitario. En mi caso, yo suelo comenzar con el ojo izquierdo, tapo el derecho y directamente con una fuente de luz le levanto el ojo, solamente el ojo izquierdo, y compruebo si la pupila reacciona. Si veo que la pupila reacciona normalmente, le daré un valor de 3, que es el valor máximo de reactividad. Mientras que si veo que la pupila izquierda con la derecha tapada solamente reacciona un poquitín, quiere decir, se contrae un poquito nada más, le daré un valor de 1. Habiendo valorado el ojo izquierdo, nos vamos al ojo derecho, tapando el izquierdo y repetimos la misma acción. Nos puede dar que ambas pupilas se contraigan un poquitín nada más de la incidencia de la luz, pues le damos 1 y 1. Vemos que al incidir la luz, las pupilas reaccionan normalmente, se contraen con naturalidad las dos. Tenemos reactividad de 3 y de 3. Y también se nos puede dar el caso de una anisocoria, es decir, que por ejemplo el ojo izquierdo reacciona normalmente, tenemos un valor de 3, mientras que el derecho vemos que reacciona muy breve, se le pondría un valor de 1. Aquí ya es donde tendríamos que hacer una valoración neurológica total, porque puede haber alguna Bien, ¿se entiende? Sin embargo, lo que es el reflejo pupilar, si bien como dice, está muy relacionado con lo que es escala de coma de Glasgow, o sea, evaluación primaria, pero eso ya lo vamos a ver más adelante nosotros.
Pero mientras haya quedado en claro que es una valoración neurológica de conciencia, ¿sí? Y las cuatro fases de las pupilas, estamos más que bien, ¿sí? Sin embargo, cada fase de las pupilas tiene una patología en particular en donde se hace presente. Si bien eso también nos hay que tenerlo en cuenta, ya que son preguntas de exámenes, ¿bien? Por otro lado, si bien ya hemos visto lo que es saturación de oxígeno, reactividad pupilar. Ahora vamos a continuar con lo que sería el tema de la coloración de la piel y glucosa la vamos a dejar para el último, ¿sí? Así que ahí les coloco, un segundo, así ya podamos ir viendo esta. Un segundito, por favor, que descargo la imagen. Bien, ahí vamos. Si bien la coloración de la piel, en la coloración de la piel, a mí esta me sirve básicamente justo para hacer un énfasis en cuanto a lo que son los 5 tipos de coloración, ¿sí? Vamos a empezar bien por lo que sería el tema de la palidez, la cianosis y la ictericia. Bien, la palidez es la disminución del color, ¿sí? De la piel normal, porque el color de la piel normal es un color rosa pálido, ¿bien? Sin embargo, ¿dónde la puedo ver a esta coloración? En las encías, en el lecho unguial, en las uñas y en lo que sería la parte interna de los párpados, ¿bien? No obstante, estos 3 puntos abarca para todo tipo de persona, ¿sí? Para todo tipo de coloración de piel, porque algunos me dijeron, ¿y en personas de tez oscura cómo hacemos? Simple, buscar en las uñas, en las encías y en la parte interna de los párpados, ¿sí? Para todas las personas es exactamente lo mismo, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, la palidez, como dijimos, es la disminución del color de la piel. Bien, sin embargo, ¿esta por qué puede estar dada? Bueno, esta puede ser por el tema de anemias, ¿sí? Vasoconstricción periféricas, isquemias, hemorragias e incluso la muerte de la persona, ¿sí? También puede estar dada por la presión arterial baja, la hipoglucemia muy bajo de más, ¿bien? Entonces tenemos señales en donde a mí me implica, digamos, el tema de la coloración pálida. Después tenemos una coloración gris azulada, ¿sí? Que esta es una cianosis, que esta estaba, yo la puedo observar en las uñas, los labios y la lengua, ¿bien? Sin embargo, esta cianosis es una falta de oxígeno, ¿sí? Está relacionada con la hipoxia, sí, es lo mismo, ¿sí? La hipoxia y la cianosis son sinónimos. Entonces, ambas, ¿sí? Voy a estar atento en ambas para poder diagnosticar a la persona. Bien, la ictericia es una coloración amarillenta, ¿sí? Esta también se puede ver en la piel, como se puede ver también en la esclerótica, ¿sí? De los ojos. Esta puede estar dada por lo que sería problemas hepáticos, pancreáticos y renales, ¿sí? Es una coloración muy excesiva en amarillo, ¿sí? Después tenemos la equimosis, que la equimosis básicamente va a ser una extravasación de sangre subcutánea. Esta puede estar dada por traumatismos, golpes, ¿sí? Trastornos de coagulación, vasculitis, trombocitopenias, anticoagulantes, presión arterial alta, insolación, sofocación, temperatura, presión arterial, etcétera. Como así también el tema de las emociones, ¿sí?
¿Se entendió? Bien, Gonzalo. Y por último tenemos el eritema, ¿sí? El eritema es una vasodilatación excesiva, ¿sí? Esta puede estar dada por las inflamaciones, dermatitis, lupus, reacciones a diferentes tipos de medicamentos, y esta sobre todo es una vasodilatación muy excesiva, ¿sí? Yo para esta no tengo instrumentos externos para tomar lo que sería la visualización. Yo aquí tengo que observar, ¿sí? Aquí pongo en práctica el conocimiento de observación, nada más. Bien. ¿Se puede diagnosticar una persona con algún tipo de coloración distinta en la piel? Sí. Se la puede prediagnosticar, que sería el trabajo nuestro como paramédico, ¿sí? Sin embargo, como dijimos en un principio, las partes de la piel, ¿sí? La saturación de oxígeno, la glucosa y el reflejo de las pupilas no lo consideran como signos vitales. Pero si nosotros nos ponemos a cuestionar esos parámetros, están totalmente erróneos. ¿Por qué? Sin la piel no se puede vivir. Y si yo tengo una coloración así en la piel, obviamente que puedo llegar a perder la vida, sí, la puedo llegar a perder, ¿sí? Se considera como lo podemos considerar, mejor dicho, como un factor de signos vitales, sí, lo puedo considerar, ¿sí? También el tema de la saturación de oxígeno. Sin oxígeno no se puede vivir, ¿sí? Entonces tiene que ser considerado como signo vital. Sin glucosa tampoco, bien, sin lo que sería el reflejo de las pupilas. Hemos visto hace ratito que si yo tengo las pupilas totalmente dilatadas, implica que la persona está con una hipoxia, una cianosis, ¿sí? Implica que no hay oxígeno y la persona puede fallecer. O si está con las pupilas totalmente dilatadas, es porque ya falleció. Entonces, no puedo no considerarlos como signos vitales, ¿sí? Si bien no son primarios, son secundarios y o complementarios. Entonces, los puedo categorizarlo ahí, sí, lo puedo categorizar para completar el diagnóstico de la persona. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Bueno. A ver, vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Lo que sí, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que dentro de los secundarios estaba saturación de oxígeno, estaba el reflejo pupilar, la coloración de la piel y la glucosa. Bien, glucosa no lo vamos a ver hoy, lo vemos la clase que viene. Sin embargo, eh, no voy a dejar actividad, pero sí que vayan leyendo los parámetros de glucosa, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros normales de glucosa? ¿Por qué surge el tema de la diabetes? ¿Sí? Y eso nomás, para que ya la próxima clase lo podamos debatir, discutir, ¿sí? Y se pueda entender aún más lo que es el tema de la glucosa en general. ¿Estamos, Gonzalo? Que bien de considerar, no somos los dos únicos nomás que hemos quedado, el resto se fue nomás. Bueno, no hay drama. Y la clase Ah, no que me di cuenta, se habían ido todos. se fueron todos, Gonzalo, todos se fueron. Bueno, no hay problema. La clase que viene nosotros vamos a programar el tema del examen. ¿Sí? Bien, señor. Muy bien. Muy bien, Gonzalo. Nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Sí? Listo, señor, que tenga buena tarde. Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao.